7 años de diácono, más de 7 años. Nosotros estamos hace Durante años, la Iglesia ha hablado de falta de vocaciones, pero hoy vamos a mostrar una verdad mucho más incómoda. Vocaciones que existen y que fueron silenciadas. Hombres que dijeron sí, que dejaron familia, país y futuro, que estudiaron, se formaron y obedecieron cada etapa del camino. Y aún así, siguen esperando. Este no es un video de acusaciones fáciles, ni de rumores. Es un video de voces que casi nadie quiso escuchar. Aquí no hablan enemigos de la Iglesia, hablan quienes la aman profundamente, quienes solo querían servir, celebrar los sacramentos, acompañar a las almas y no pudieron hacerlo. Mientras parroquias se quedan sin sacerdotes y fieles mueren sin confesión ni unción, alguien decidió cerrar una puerta sin explicar por qué, y ese silencio ha causado un dolor que ya no puede ocultarse. Hoy vas a escuchar testimonios reales, humanos y profundamente conmovedores. Historias que no suelen aparecer en comunicados oficiales y que nos obligan a hacernos preguntas difíciles, pero necesarias. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido. Y escribe en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video. Quédate hasta el final, porque la última revelación te va a dejar verdaderamente impactado. Eligieron este camino cuando todavía eran muy jóvenes, no por tradición ni por presión, sino por una convicción profunda que les fue creciendo por dentro, una certeza silenciosa de que su vida no les pertenecía solo a ellos, sino también a las almas que un día encontrarían en el confesionario, en el hospital, en la misa dominical. Dejaron atrás familias, países, lenguas y proyectos personales. Aceptaron años de estudio exigente, disciplina, obediencia y renuncia. Atravesaron la filosofía, la teología, la vida comunitaria, los exámenes, los escrutinios, las evaluaciones, cada paso con la promesa implícita de que al final del camino llegaría el momento de servir plenamente como sacerdotes. Y ese momento llegó, al menos en el calendario, porque habían cumplido todo. No había denuncias, no había procesos, no había impedimentos. Estaban listos, preparados, disponibles. Y aún así, algo ocurrió que nadie supo explicar. La puerta simplemente se cerró, sin carta, sin decreto público, sin fecha, sin razón comunicada, y lo que debía ser una espera breve se transformó en años de silencio. No fue una vocación que se enfrió, fue una vocación congelada, obligada a permanecer inmóvil mientras el tiempo seguía avanzando, mientras otros compañeros de seminario ya celebraban misas, confesaban, bautizaban, y ellos seguían respondiendo la misma pregunta incómoda: todavía no. Cada año que pasaba pesaba más, porque no era solo el sueño personal que quedaba suspendido, sino las almas que no serían atendidas, los sacramentos que no se celebrarían, los llamados que quedarían sin respuesta. Y esa espera, lejos de fortalecer, empezó a doler, no por rebeldía, sino por incomprensión. ¿Cómo explicar a los padres, a los benefactores, a los fieles, que después de haberlo dado todo, después de haber sido ordenados diáconos con vista al presbiterado, no podían dar el paso final sin saber por qué? ¿Cómo sostener la esperanza cuando el silencio se vuelve rutina y la vocación, en lugar de desplegarse, queda atrapada en una pausa que nadie se atreve a nombrar? Así comenzó este drama, no con un escándalo ni con una caída, sino con algo mucho más devastador, una espera indefinida que convirtió la ilusión en resistencia y la fe en una prueba diaria. Mientras estos hombres esperan, la realidad no se detiene. Las campanas siguen sonando, las puertas de las iglesias se abren cada día y las personas llegan con el mismo pedido de siempre: un sacerdote. Llegan con culpas que quieren confesar, con enfermos que necesitan la unción, con familias rotas que buscan una palabra de esperanza. Pero muchas veces encuentran filas interminables, sacerdotes exhaustos y una respuesta dolorosa: no hay nadie más. Los confesionales se llenan hasta la noche, las misas se multiplican para un solo padre que ya no tiene fuerzas, y aún así quedan personas sin ser atendidas, no por falta de fe, sino por falta de manos. En ese escenario, la pregunta se vuelve inevitable y profundamente incómoda. Si existen hombres preparados, formados y disponibles para servir, ¿quién responde por tantas almas que quedaron sin consuelo, por tantos sacramentos que no se celebraron, por tantas oportunidades de gracia que se perdieron en la espera? Porque cuando la puerta del sacerdocio se cierra sin explicación, no solo se frustra una vocación, se interrumpe una misión. Y el precio final no lo pagan quienes deciden, lo pagan los fieles que siguen esperando. Muchas veces en silencio, muchas veces hasta el final de sus vidas. Al comienzo, la espera fue aceptada con obediencia, con paciencia, incluso con esperanza, porque en la vida de la Iglesia, esperar también es una forma de confiar. Pero el tiempo siguió pasando y lo que debía ser un discernimiento razonable empezó a transformarse en algo mucho más pesado, una carga difícil de explicar y aún más difícil de justificar.
Los meses se convirtieron en años, y con cada año que pasaba, la pregunta regresaba con más fuerza, no solo dentro de ellos, sino desde afuera, desde las familias, los fieles, los benefactores, los propios sacerdotes que los conocían desde el seminario y que ahora ya ejercían plenamente su ministerio. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Por qué no fueron ordenados? Y lo más doloroso no era la pregunta, sino no tener ninguna respuesta honesta que dar. Cuando no existe una acusación, cuando no hay un impedimento canónico comunicado, cuando no pesa ninguna condena, la espera deja de ser prudencia y comienza a parecer castigo, porque la justicia no puede convivir indefinidamente con el silencio. Cada vocación suspendida sin explicación pública va erosionando algo esencial, la confianza, ese vínculo invisible que sostiene toda entrega radical, porque nadie abandona todo para vivir en una incertidumbre permanente. Aquí la espera ya no prueba la fe, la desgasta, no porque falte amor a la Iglesia, sino porque la falta de claridad hiere profundamente. ¿Cómo decirle a una madre que ofreció a su hijo a Dios que no sabe cuándo será sacerdote? ¿Cómo mirar a un padre anciano y explicarle que los años pasan y el sueño prometido sigue sin fecha alguna? ¿Cómo responder a quienes ayudaron económicamente durante 7 años de formación que todo quedó detenido sin motivo aparente? La injusticia no siempre grita, muchas veces se instala lentamente, disfrazada de normalidad, hasta que se vuelve costumbre. Y eso es lo más peligroso, porque cuando la espera se prolonga sin límites y sin razones, deja de ser espera y se convierte en una forma silenciosa de violencia espiritual. No se trata de exigir privilegios ni de reclamar derechos personales. Se trata de algo más básico, de la necesidad de verdad, de una explicación, de un camino claro, porque la Iglesia puede pedir sacrificios, pero no puede pedir que alguien viva indefinidamente en una sombra sin nombre. Y es ahí donde esta historia cruza una línea invisible, cuando la vocación no solo es postergada, sino que queda atrapada en una espera que ya no edifica, sino que duele, que confunde y que poco a poco se siente como una injusticia que nadie quiere asumir, pero que muchos terminan pagando. Hay un dolor que no aparece en documentos oficiales, que no se mide en estadísticas ni se menciona en comunicados, un dolor silencioso que se vive puertas adentro y casi nadie ve, porque no se grita, se soporta. Es el dolor de las familias que acompañaron una vocación desde la infancia, de madres que cosieron sotanas imaginarias, de padres que hablaron con orgullo del día en que su hijo sería sacerdote, de hermanos que crecieron sabiendo que uno de los suyos pertenecía a Dios. Ese dolor comienza con preguntas sencillas y termina convirtiéndose en una herida profunda, porque pasa el tiempo y el momento prometido nunca llega, y cada llamada telefónica se vuelve más difícil, cada visita más incómoda, cada celebración familiar más silenciosa. ¿Cómo explicar que después de tantos años de estudio, de sacrificios, de renuncias compartidas, todo esté detenido sin una razón clara? ¿Cómo decirle a una madre anciana que quizá no vea a su hijo en el altar? ¿Cómo acompañar a un padre enfermo que soñaba recibir los sacramentos de manos de su propio hijo y que empieza a perder la esperanza? Hay padres que murieron esperando, madres que siguen rezando sin comprender, familias enteras que cargan una tristeza que no saben nombrar porque nadie les dio una respuesta. Pero el dolor no termina ahí. También está en los benefactores que ayudaron durante años con la convicción de que apoyaban una misión concreta, personas sencillas que confiaron en la Iglesia y que ahora se preguntan en silencio ¿para qué sirvió tanto esfuerzo? Y está sobre todo en los propios diáconos, que ven pasar cumpleaños, funerales, enfermedades y despedidas sin poder ejercer plenamente el ministerio para el cual se prepararon, acompañando sufrimientos ajenos mientras el suyo queda suspendido. Este es el dolor que no se ve, porque no provoca escándalo inmediato, pero erosiona lentamente, porque no hace ruido, pero pesa cada día, porque no busca protagonismo, pero deja marcas profundas. No es rebeldía ni resentimiento, es una tristeza madura, contenida, nacida del amor a la Iglesia y del deseo sincero de servirla, y quizás por eso mismo es tan difícil de reconocer. Sin embargo, este dolor existe, crece con los años y recuerda una verdad incómoda,
que cuando una vocación se bloquea sin explicación, no solo se hiere a quien espera, se hiere a todos los que caminaron con él y ofrecieron su esperanza junto con la suya. Cuando se intenta entender esta situación con serenidad, lejos de la emoción y el dolor humano, aparece una pregunta inevitable. ¿Qué dice realmente el derecho de la Iglesia y por qué lo que sucede parece tan distinto? El derecho canónico no es un territorio arbitrario ni improvisado. Existe precisamente para proteger a las personas, evitar abusos y garantizar que la autoridad se ejerza con justicia y caridad. Y en el caso de los diáconos destinados al presbiterio, es claro, solo una causa canónica grave puede impedir el acceso a la ordenación sacerdotal. No se trata de un favor personal ni de una concesión caprichosa, sino de un proceso objetivo basado en criterios concretos, verificables y, cuando existen, comunicables. Por eso, cuando pasan los años y no aparece ninguna acusación, ningún proceso, ninguna condena, ningún impedimento reconocido, la distancia entre lo que el derecho establece y lo que ocurre en la práctica se vuelve inquietante. Aquí no se habla de un discernimiento puntual ni de un retraso prudencial. Se habla de un bloqueo general, prolongado y sin explicación pública, que afecta a decenas de vocaciones al mismo tiempo. Y es justamente esa generalización lo que levanta más dudas, porque el derecho juzga personas concretas, no castiga colectivos enteros sin causa individual. Cuando el silencio se impone como única respuesta, el derecho deja de ser percibido como garantía y comienza a sentirse como una herramienta vacía, incapaz de proteger a quienes confiaron en él. Estos hombres no piden privilegios, ni excepciones, piden coherencia, piden que si existe un motivo se les diga, y si no existe que se les permita avanzar. La Iglesia puede pedir sacrificios heroicos, puede pedir paciencia, puede pedir obediencia, pero no puede pedir que alguien viva indefinidamente en una suspensión sin rostro ni nombre, porque eso rompe el principio básico de justicia. Cuando la norma existe pero no se aplica, o cuando se aplica sin transparencia, el daño no es solo personal, es institucional, porque se erosiona la credibilidad del propio sistema. Y así se instala una paradoja dolorosa. El derecho que debería proteger la vocación termina siendo invocado por quienes esperan, mientras en la realidad cotidiana todo permanece detenido. Entre lo que está escrito y lo que pasa se abre una grieta profunda, y dentro de esa grieta quedan atrapadas vidas enteras, proyectos ofrecidos a Dios, y una pregunta que nadie responde. Si el derecho está para servir a la justicia, ¿por qué aquí parece incapaz de hacerlo? Mientras este bloqueo continúa, la Iglesia no queda intacta, sangra lentamente en lugares donde casi nadie mira, en parroquias vacías, en confesionales desbordados, en comunidades que sobreviven con un solo sacerdote para todos, porque la crisis vocacional no es una teoría, es una realidad diaria que se siente en el cansancio de los pastores y en la frustración de los fieles. En muchas regiones, especialmente en América y Europa, el número de sacerdotes disminuye año tras año, parroquias se fusionan, misas se reducen, horarios de confesión se acortan, y aún así la demanda espiritual no desaparece, al contrario, crece en un mundo cada vez más herido. Ancianos esperan semanas para confesarse, enfermos mueren sin la unción, familias buscan orientación y reciben una cita para otro día, no porque falte buena voluntad, sino porque faltan sacerdotes. En ese contexto, saber que existen hombres jóvenes, formados, disponibles, deseosos de servir, y que no pueden ser ordenados, convierte la escasez en algo aún más doloroso. No se trata solo de números, se trata de desgaste humano, de sacerdotes de edad avanzada que siguen atendiendo durante horas a pesar de la salud frágil, de confesores que no abandonan el confesionario aunque el cuerpo ya no responda, de comunidades que dependen del heroísmo cotidiano de unos pocos. La Iglesia habla con razón de una viña que necesita obreros, pero aquí los obreros existen y permanecen a la espera, sin poder entrar al campo. Esta contradicción genera una hemorragia silenciosa, porque cada año sin ordenaciones no es neutro, es un año menos de misas celebradas, de confesiones escuchadas, de vocaciones acompañadas, de jóvenes inspirados. Además, el mensaje que se transmite es devastador. Para quienes están discerniendo hoy, ¿qué incentivo puede haber para entregarse por completo, si aún después de cumplir todo la puerta puede cerrarse sin explicación? Así la herida se multiplica, no solo en quienes esperan, sino en quienes observan desde afuera y comienzan a dudar.
Una iglesia que necesita sacerdotes y al mismo tiempo mantiene bloqueadas vocaciones listas para servir, se debilita desde dentro, pierde fuerza misionera y credibilidad pastoral. Esta no es una acusación, es una constatación dolorosa, porque cuando la sangre vocacional se detiene artificialmente, el cuerpo entero sufre, y lo que debería ser una primavera de servicio se convierte en una larga y silenciosa hemorragia espiritual. Cuando no hay explicaciones, el silencio empieza a hablar por sí solo, y casi nunca dice algo bueno, porque en ausencia de verdad, surgen sospechas, rumores y juicios implícitos que se expanden sin control. Los fieles se preguntan qué habrán hecho, otros suponen faltas graves, algunos creen que si no fueron ordenados es porque algo oscuro se esconde, y así, sin una sola palabra oficial, la reputación de personas concretas queda dañada lentamente. Este es uno de los efectos más crueles del silencio prolongado. No solo paraliza una vocación, sino que difama sin necesidad de acusar, porque deja a quienes esperan indefensos frente a la imaginación ajena. Cada año que pasa sin una razón clara, añade una sombra más, y aunque nadie diga nada explícitamente, el mensaje implícito se instala. Si no avanzan, algo deben haber hecho. Para los diáconos, esta carga es especialmente pesada, porque siguen sirviendo, siguen obedeciendo, siguen dando la cara ante los fieles, mientras por dentro saben que su nombre circula envuelto en dudas que no pueden desmentir, porque no hay nada concreto que responder. ¿Cómo explicar que no existe ningún proceso, ninguna condena, ningún impedimento, si la única respuesta que reciben es el silencio? El daño no es solo personal, es institucional, porque cuando la Iglesia no aclara, permite que se confunda, y esa confusión erosiona la confianza de los fieles, que empiezan a mirar con recelo donde antes había respeto. El silencio, que a veces se presenta como prudencia, aquí actúa como una sentencia sin juicio, porque deja heridas abiertas sin ofrecer verdad ni reparación. Además, este clima afecta a las familias, que escuchan comentarios, insinúan culpas y cargan con una vergüenza que nunca debió existir, porque no se funda en hechos, sino en omisiones. El resultado es devastador. Vocaciones que, además de estar detenidas, quedan marcadas. Hombres que ofrecieron su vida a la Iglesia y que ahora deben convivir con una duda pública que jamás fue aclarada. Por esto este silencio no es neutro ni inofensivo. Difama, desgasta y divide. Porque cuando la verdad no se dice, la mentira encuentra espacio para crecer. Y en este drama, el silencio no solo calla, sino que también hiere profundamente. A pesar de todo lo vivido, de los años de espera, del desgaste interior y de las preguntas sin respuesta, hay algo que no se quebró: la decisión de permanecer fieles a la vocación. No se trata de obstinación ni de orgullo, sino de una convicción profunda que fue probada en el silencio, en la incertidumbre y en el dolor cotidiano. Podrían haberse ido, podrían haber buscado otro camino, una profesión distinta, una vida más previsible, pero eligieron quedarse, no porque sea fácil, sino porque la llamada que recibieron sigue viva. Cada día vuelven a decir sí, aún sin fechas, aún sin garantías, aún sin explicaciones, porque su entrega no depende de una promoción, sino de una promesa. Sirven como pueden, acompañan, escuchan, ayudan, sostienen comunidades, aunque saben que hay límites que no pueden cruzar mientras no sean ordenados. Y esa limitación, lejos de apagar la vocación, la purifica. Resistir en estas condiciones no es pasividad, es una forma silenciosa de valentía, porque mantenerse fiel cuando todo parece detenido exige más fuerza que avanzar cuando el camino está claro. Su perseverancia no es una protesta, es un testimonio. No gritan, no atacan, no rompen, esperan con dignidad, confiando en que la verdad no puede permanecer oculta para siempre, y que tarde o temprano, incluso las puertas más cerradas terminan por abrirse. Después de escuchar estas historias, de recorrer años de espera, silencios, sacrificios y dolor contenido, queda una pregunta que ya no se puede esquivar, una pregunta que no nace del resentimiento, sino de la lógica más elemental y del amor a la Iglesia.
Si existen vocaciones, si hay hombres formados, evaluados, disponibles y deseosos de servir, si no pesa sobre ellos ninguna acusación o impedimento reconocido, entonces, ¿qué justifica que todo permanezca bloqueado? Esta pregunta no busca señalar personas concretas ni alimentar divisiones, busca comprender, porque cuando algo no se entiende, se vuelve injusto, y cuando se vuelve injusto, hiere. A lo largo de estos años, muchos intentaron encontrar respuestas, hablar con superiores, esperar comunicados, confiar en que el tiempo aclararía todo, pero el tiempo pasó y la respuesta nunca llegó. Mientras tanto, las consecuencias se multiplicaron: parroquias sin sacerdotes, fieles sin sacramentos, familias desgastadas, vocaciones expuestas a la duda pública. Entonces, la pregunta vuelve con más fuerza: ¿a quién beneficia esta situación? ¿Quién gana con mantener cerrada una puerta que podría aliviar tanto sufrimiento espiritual? No es una pregunta política ni ideológica, es pastoral, porque toca el corazón mismo de la misión de la Iglesia. Si el objetivo es el bien de las almas, ¿cómo se explica que tantas queden desatendidas mientras quienes podrían servirlas esperan sin fecha? Esta pregunta también interpela la conciencia eclesial, porque no todo silencio es prudencia, y no toda espera es virtud cuando se prolonga sin horizonte. Hay silencios que protegen y silencios que dañan, y distinguirlos es una responsabilidad moral. Aquí no se pide un juicio apresurado ni una condena mediática, se pide luz, verdad, una palabra clara que ponga fin a la confusión, porque mientras no se responda a esta última pregunta, el drama continúa abierto, y la Iglesia, que debería ser casa de claridad y justicia, sigue cargando con una herida que no cicatriza y que cada día se hace más difícil de ignorar. Después de todo lo dicho, después de escuchar a los diáconos, a las familias, a los sacerdotes sobrecargados y a los fieles que esperan, queda claro que no todas las lágrimas pesan igual, porque hay un dolor que va más allá de lo personal y que alcanza el corazón mismo de la Iglesia. No son solo las lágrimas de los que llevan años aguardando una ordenación sin fecha, ni las de los padres y madres que ofrecieron a sus hijos a Dios y aún esperan cumplido ese sueño. Esas ya son profundas, pero hay otras que pesan más, porque son silenciosas y colectivas. Son las lágrimas de la Iglesia herida por dentro. Son las lágrimas de las almas que no recibieron un sacramento a tiempo, de los enfermos que murieron esperando una unción, de los fieles que se quedaron en la fila del confesionario cuando ya no había más sacerdotes disponibles, de las comunidades que ven cerrarse parroquias o reducirse la vida pastoral por falta de ministros. Estas lágrimas no tienen rostro concreto, no salen en testimonios, no se graban en video, pero existen y se acumulan año tras año. Cada vocación bloqueada no es solo una historia personal detenida, es una cadena de gracias que no llegan, de encuentros que no suceden, de consuelos que no se ofrecen. La Iglesia no sufre solo cuando faltan vocaciones, sufre también cuando las vocaciones existentes no pueden desplegarse, porque eso crea una contradicción interna que la debilita en su misión. Estas lágrimas pesan más porque no se pueden señalar a un solo responsable, porque se diluyen en decisiones, silencios y omisiones, pero su efecto es real y profundo. Pesan porque afectan a los más vulnerables, a quienes buscan a Dios en el dolor, en la enfermedad, en la culpa, en la desesperanza, y no siempre lo encuentran acompañado por un pastor. Al final, este drama no se mide por el número de años de espera ni por la cantidad de diáconos afectados. Se mide por el dolor espiritual acumulado, por el bien que no se hizo y por la herida que permanece abierta. Y mientras estas lágrimas sigan cayendo sin respuesta, la pregunta deja de ser solo cuestión administrativa o jurídica y se convierte en algo mucho más serio, una cuestión de conciencia, porque el peso mayor no lo cargan los que deciden, lo carga la Iglesia entera. En silencio. A pesar de todo, de los años que pasan sin respuesta, de las puertas cerradas y de la incertidumbre que pesa cada día, hay algo que no ha sido derrotado: la esperanza. No es una esperanza ingenua ni pasiva, es una esperanza forjada en la prueba, sostenida cuando ya no quedan explicaciones humanas, una esperanza que no se apoya en decisiones administrativas, sino en la convicción profunda de que Dios no abandona las vocaciones que Él mismo suscita. Estos hombres aprendieron a esperar sin fechas, a confiar sin garantías, a caminar cuando el camino parece detenido porque su fe no nació de una promesa institucional, sino de una llamada interior que sigue viva.
La historia de la Iglesia está llena de noches largas, de incomprensiones, de persecuciones silenciosas y de injusticias que parecían definitivas. Y aún así, ninguna de ellas tuvo la última palabra. Cuando todo parece bloqueado, la esperanza se vuelve resistencia, una forma de fidelidad que no hace ruido, pero que permanece. No esperan con los brazos cruzados, esperan sirviendo, rezando, acompañando, ofreciendo cada día su vida como pueden, convencidos de que ninguna entrega sincera se pierde. Esta esperanza no niega el dolor, ni minimiza la herida, la atraviesa, porque sabe que incluso lo que hoy parece estéril puede dar fruto mañana. Creer contra toda evidencia quizás es la forma más pura de fe, y es ahí donde este drama se transforma en testimonio, porque muestra que la vocación no depende del aplauso ni del reconocimiento, sino de la fidelidad. Tal vez las respuestas no lleguen cuando se esperan, tal vez las soluciones no vengan de donde se imagina, pero la historia aún no terminó. Mientras haya hombres dispuestos a decir sí aún en la espera, mientras haya familias que sigan ofreciendo y comunidades que sigan rezando, la esperanza sigue en pie. Y esa esperanza, tarde o temprano, encuentra su camino. Porque lo que nace de Dios puede ser probado, puede ser retrasado, pero nunca puede ser definitivamente apagado. Después de tantos años de espera, silencios y promesas suspendidas, llega un punto en el que la verdad ya no puede seguir escondida bajo explicaciones vagas o ausencias calculadas, porque el sufrimiento acumulado termina hablando más fuerte que cualquier comunicado. Este capítulo no nace del deseo de confrontación, nace de una necesidad inevitable, la de que la realidad sea nombrada, porque lo que no se nombra se pudre, y lo que se prolonga en la oscuridad termina dañando a todos. Durante mucho tiempo se pidió paciencia, discreción, confianza, y esas virtudes fueron vividas hasta el límite. Pero cuando la paciencia se convierte en espera indefinida y la discreción en silencio absoluto, la conciencia comienza a inquietarse. Aquí la verdad no busca humillar o dividir, busca sanar, porque solo la verdad puede cerrar una herida que lleva años abierta. Estos hombres no levantan la voz para acusar, la levantan para existir, para decir que están aquí, que siguen esperando, que no renunciaron a la Iglesia, aunque la Iglesia en ciertos niveles parezca haberlos olvidado. Cuando la verdad finalmente se asoma, ya no puede ser tratada como un problema, sino como una oportunidad, la oportunidad de reparar, de aclarar, de devolver la confianza dañada. Callar más tiempo no protege a la Iglesia, la expone, porque el silencio prolongado termina hablando en su contra. Este es el momento en que la verdad deja de ser incómoda y se vuelve necesaria, no para señalar culpables, sino para restablecer la justicia, la caridad y la coherencia. Porque una iglesia que escucha la verdad, aun cuando duele, se fortalece. Pero una iglesia que la evita, corre el riesgo de cargar con un peso que no le corresponde. Este capítulo no cierra la historia, la abre a una posibilidad nueva, la de que la luz entre finalmente en un drama marcado por demasiada oscuridad, y que aquello que fue callado durante años encuentre por fin un espacio para ser escuchado. Después de escuchar cada testimonio, cada año de espera y cada silencio que pesa, queda claro que esta no es solo una historia de vocaciones detenidas. Es una historia que interpela a toda la Iglesia y a cada uno de nosotros. Porque cuando una puerta se cierra sin explicación, no solo se frustra un sueño, se hiere una misión y se deja a muchas almas esperando. Esta historia aún no terminó, y su desenlace dependerá de la verdad, de la justicia y del valor de escuchar a quienes han sido callados durante demasiado tiempo. Si este video te hizo reflexionar, te conmovió o te incomodó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que más personas puedan conocer estas historias que casi nunca se cuentan. Cuéntanos en los comentarios qué opinas tú, si crees que esta espera es justa y cómo ves el futuro de estas vocaciones. Y ahora no te vayas, porque el video que está apareciendo en pantalla revela una historia todavía más impactante y apasionante que esta, una que puede cambiar por completo tu forma de ver todo lo que acabas de escuchar.